Bienvenidos a un nuevo ciclo de pilares para el desarrollo sustentable de la región. Este espacio que organiza Diario Los Andes para detenernos un momento y conversar con los especialistas de los temas que más nos importan. Mi nombre es Bárbara del Popolo, soy periodista de Diario Los Andes y los voy a estar acompañando en este tema en particular que tiene que ver con cómo impacta la inteligencia artificial en el futuro del trabajo. Los invitamos a ver toda esta producción en las plataformas de Diario Los Andes, ya sea en la web como en las redes sociales, y a comunicarse con nosotros sobre las dudas que puedan llegar a surgir. Pero antes de meternos de lleno en este tema, le agradecemos a todas las organizaciones que hicieron posible que este ciclo sucediera. Este encuentro del ciclo Pilares es organizado por Diario Los Andes y tiene como main sponsor a Bodega Trapiche. Además acompañan Punto a Punto, la Universidad Nacional de Cuyo, la Asociación de Ejecutivos de Mendoza, Fundación Pro Mendoza y Radio Mitre. En la complejidad del mercado laboral, muchas veces la necesidad de encontrar empleo no se condice con las oportunidades de hacerlo. Por eso, para hablar de oferta y demanda en el mundo laboral, hablamos con Nora D'Alessio, quien será entrevistada por el editor general de Diario Los Andes, Raúl Pedone. Los invitamos a verlo. Nora D'Alessio es socióloga y vicepresidente en la consultora D'Alessio Irol. Vamos a comenzar en este nuevo panel del ciclo Pilares de los Andes, conversando con Nora D'Alessio, socióloga y especializada en psicosociología. Nora tiene muchísimos antecedentes, vamos a presentarla con algunos de ellos. 40 años de experiencia en el mercado, actualmente es vicepresidente de D'Alessio Irol, es representante para Argentina para el armado de normas ISO 20252, Market Opinion and Social Research, y de las normas ISO 25362 de Access Panel. Es integrante del Comité Internacional para las Normas ISO en el área bancaria y financiera, expositora de conferencias, integrante del Comité de Análisis de la Globalización de las Normas ISO en Servicios. Ha conducido a lo largo de su carrera, desde 1971, más de 1.500 contratos de trabajo en el área de investigación, planeamiento y calidad de servicio en Argentina. Se especializa en trabajos para el mercado de servicios, medios y estudios de clima social y político. Te presentamos, Nora, y te damos las gracias por estar acá con nosotros. Y bueno, vamos a hablar de un tema muy importante para nuestro país, para la Argentina y también para el mundo, que es la situación del mercado laboral. Tenés estudios hechos y quisiéramos escuchar que nos transfieras un poco el conocimiento. Lo primero es agradecer a los Andes y en la figura de Raúl y de Julieta el privilegio de haber sido invitada a formar parte del ciclo de Pilares. La realidad del mundo laboral no es autónoma de lo que les pasa a los argentinos hoy. La importancia que tiene el vivir el día a día, la desconexión con la política, que se ve en el ausentismo en las elecciones que se vienen sucediendo, todo esto nos va a llevar al microcosmos de lo que nos pasa en las empresas. Y la pregunta, ¿se lleva bien la oferta y la demanda? A la que espero podamos de alguna manera resolver, y sobre todo buscar un camino para hacia adelante, tiene que ver con todo lo que nos está pasando. Vamos a la segunda lámina mientras vamos preparando lo que ustedes van a ver en menos de 20 minutos. La presentación fue armada en equipo con las preguntas que nos hizo Raúl desde el Diario Los Andes y con todo el material que nosotros teníamos. ¿Qué fue? En realidad todo lo que hicimos fue escuchar respuestas a empleadores y a empleados para poder responder qué está pasando hoy en estos dos lados del mundo laboral. ¿Qué les importa hoy a unos y a otros, y a unos de otros? Y cómo el trabajo
pensamos realmente, es más que cumplir con una obligación o tener una remuneración. Por supuesto, ambas cosas son importantes, pero es más que eso. Es cómo podemos encontrar los caminos para un mejor entendimiento y también una mayor felicidad para todos cuando estamos trabajando. Pasamos a la siguiente lámina, porque lo primero que queríamos mostrarles, junto con todo el equipo que tenemos en el estudio, es algo que nos afecta a todos. Y por eso un par de láminas respecto a aquello que afecta a los dos lados del mercado laboral. Pasamos entonces a la primera de las láminas. Y lo primero es el clima argentino, y acá, bueno, no solamente me refiero al frío, a la lluvia y todo lo que nos está pasando, sino también aquello que nos está afectando, que vamos a ver en la próxima lámina qué es, pero sabemos que la situación económica en este momento lo que trae es momentos de mucha incertidumbre, de ansiedad, de bronca, de no saber cómo seguir. Y por lo tanto nos parecía que el mejor encuadro, la mejor frase que habíamos encontrado era la de Bill Clinton. Puede ser para los que son más jóvenes no se acuerdan, pero Bill Clinton, que venía muy mal en sus encuestas y en su pelea en la Convención Democrática del 92, dio una frase que fue excelente. En inglés queda más lindo que en español, pero la frase es la economía, estúpido. Es decir, esa fue la terminación de un gran debate que tuvo. Yo le diría es la economía y la seguridad. Y ahora lo que vamos a ver en la siguiente lámina explica esto. Nosotros trabajamos ya hace muchos años con Sergio Bernstein en el Monitor Social y Político, que hacemos todos los meses y que siempre con mucha gentileza también toma los contenidos en los Andes. Y cuando esto fue hecho en junio, yo les quiero decir, en este momento empezó el de julio, hoy a la tarde, porque teníamos que esperar la elección de Córdoba. Yo no creo que cambie mucho. Y los tres mayores temas que afectan hoy a la población, estén en el lugar y en el nivel de trabajo que estén, es inflación, incertidumbre y delincuencia. El tema económico, y eso ustedes lo van a ver a poquitas láminas más cuando pensemos qué es lo que necesitan los empleados, es realmente, bueno, ha pasado incluso el tema de seguridad, que es después de todo el tema que tiene la vida. Y sin embargo, no saber qué va a pasar con nuestros ingresos y qué va a pasar con el país y con nosotros son los dos temas que más preocupan a los argentinos hoy. Bueno, vamos entonces ahora a ver nuestro primer capítulo de Escuchando a los empleadores y empleados. Le quiero decir que esto es el resultado de miles de encuestas internas, hechas a unos y a otros, con lo cual realmente nos sentimos que tenemos bases bastante sólidas para comentarles lo que ahora vamos a decirles. Nora, porque, Lo primero que vemos... discúlpame, te interrumpo, No, pero me dale, imagino que por en este supuesto. contexto del que vos estás hablando, las urgencias, las preocupaciones y la necesidad de tomar decisiones rápidas y con el mínimo margen de error entre los empresarios debe ser mayor que nunca, ¿no? Sí, y por eso vas a ver que algunas de las cosas que decimos, yo no soy quien para hacer una sugerencia a un empresario, pero algunas cosas en relación con el personal me voy a animar al final a decirles. Y tiene que ver exactamente con lo que Raúl nos está diciendo. El primer punto es, fíjense cómo se sienten los directivos, sobre todo en relación a, acá lo hicimos simple, ¿no? En las encuestas internas hacemos muchas más divisiones, pero esto es bastante simple. Directivos, jefes personal, de alguna manera los encuadramos a todos lo que tenemos ahí. Y fíjense, primero, los directivos son los que más valoran el lugar donde trabajan. Primer punto que nos llama la atención, casi 6 de cada 10 baja a 5
y 3 prácticamente del personal se siente conforme en el lugar que trabaja. Pero por otro lado, y esto tiene que ver con lo que veníamos diciendo, también los directivos son los que se sienten más seguros para el puesto. Vamos a ver 2 puntos. Una frase era: sé manejar equipos para llegar a los objetivos que plantea la empresa. Va del 60, son porcentajes, ¿sí? Va del 67% de los directivos al 23% del personal, lo cual es lógico. Pero ¿qué nos pasa con los jefes? Los jefes son quien en mayor medida, o por lo menos similar a los directivos, deberían saber manejar equipos. Y esto va a ser uno de los temas por los cuales la gente que se quiere ir, se quiere ir. Recordemos este dato. Solo 50% se siente capacitado para manejar equipos y solo el 50% de los jefes siente que puede resolver situaciones complejas. Volvemos a lo que Raúl nos decía recién, y fíjense esto: hoy el mundo es contingencia. Todo lo que nos puede pasar es contingencia. La aplicación de inteligencia artificial también nos implica contingencias. Desconectarnos de Internet, o lo que nos pasó la semana pasada con el WhatsApp. Todo puede ser una contingencia. A nivel de empresas, las contingencias son bastante más complejas. Por ejemplo, las últimas modificaciones en las tasaciones, las alícuotas, cómo van a ser las importaciones. Estoy segura que están trabajando desde el fin de semana muchos áreas enteras de financieras, de producción, de importación, etc. Por otro lado, y esto también acordémonos de esta frase porque la vamos a recordar al final, 70% de los directivos, 60% de los jefes consideran que sí saben transmitir sus ideas en forma clara. Veremos si esto es lo que se piensa. Desde ya esto es lo que se necesita. Y vamos a la próxima lámina. Cuando están evaluando a la gente, ¿qué toman en cuenta ahora? Y hay muchas cosas que cambiaron. En realidad toda esta presentación, como vamos a llamarla al final, se llama cambio, porque esto también cambió. Ahora lo que quieren los que evalúan recursos humanos para ponerlos o no, seleccionarlos o no, es: ¿van a realmente, rápidamente, ocupar el puesto de manera tal como lo queremos? ¿Están capacitados? Bueno, que puede resolver contingencias también. Responsabilidad era un tema que era número 1 años atrás, o que demuestre la preparación universitaria. Perdón, estamos hablando de personal profesional, no estoy tomando personal con actividades manuales. Y eso sería profesional, yo diría, esto sería lo número 1. Y sin embargo, solo la mitad lo están pidiendo. Claro que cuando hacemos la comparación que pasa en las casas centrales de Buenos Aires con las provincias, por ejemplo, las que están en la ciudad de Mendoza o en San Rafael, etcétera, el tema de preparación universitaria les importa un poquito más. Y esto tiene que ver con todas las nuevas actividades profesionales, a veces más vinculadas con la tecnología, y los jóvenes que son nacidos digitales, que con todo lo que uno fue aprendiendo, sea sea universidades nacionales o privadas, y que después tuvimos que, digamos, incorporar la tecnología a nuestras actividades. Vamos a la próxima. Vamos a la visión del personal. Y esto es interesante porque acá vamos a contarles un truco. Por un lado, el personal ya sabe lo que buscan los empleadores. Y fíjense que en realidad lo que nos dicen es que nos podamos adaptar rápidamente a la actividad, que seamos responsables, saber de la actividad. Bueno, esto también va a tener que ver con el primero de los puntos que dijimos, y poder resolver situaciones imprevistas, estresantes o difíciles. Esto vamos a la primera parte, tiene un tema. Cuando se presenta, sobre todo si es digital la presentación, un CV, una entrevista digital o por WhatsApp, etc., en realidad el empleado ya sabe lo que el otro quiere, con lo cual nosotros estamos sugiriendo, en la medida que se pueda, volver a lo que son las pruebas presenciales, o hacerlas lo más, lamento decirles,
vigiladoras posibles, porque ya tomar la prueba que uno tomaba en forma digital no vale, porque las respuestas ya las saben, porque las copian de otro lado, y realmente la entrevista personal o lo más personal que se pueda es una sugerencia que creo les puede ser útil. Otro punto interesante es que de entrada ya empiezan con una frustración. Fíjense por qué. ¿Qué es lo que quiere la gente? Está bien, quiere profesional, ¿no es cierto? Quiere trabajar, vamos a ver varias cosas de las que quieren, pero también quieren sentir que para la empresa son valiosos en cuanto a su iniciativa, su empuje, su capacidad de generar soluciones innovadoras, y sin embargo, no creen que esas sean aptitudes, y tienen razón, no creen que esas sean aptitudes que les interesen a los empleadores. Vamos entonces una más. La pandemia. Pandemia y cambio lo podemos decir que son sinónimos. Lo que hizo la pandemia fue acelerar cambios que ya se estaban gestando, porque Work Office ya se estaba gestando, herramientas de trabajo para poder hacerlo también, etc. Pero en la pandemia todos nos tuvimos que quedar encerrados. Y realmente en 24 horas las empresas tuvieron que seguir trabajando. Por ahí nosotros, como, o por hoy en diario, que son más tecno, pudieron hacerlo más rápido que otros que les costó mucho más, pero finalmente todos lo hicimos. Pero ¿esto qué empezó? Acá empezó a mostrarse el lado de la desconexión. ¿No estaba antes? Claro que estaba, pero no estaba de la manera en que la pandemia nos lo mostró. Y vamos a pasar a la próxima lámina. ¿Qué pasó? Y estas son, les digo, nosotros hablamos por nuestros números. Estas son encuestas que hicimos cuando empezó a volver la presencialidad, digamos ya 6 meses, ¿no? De que había empezado a volver. Lo primero, cuando empezamos a hacer los análisis cualitativos, ustedes están viendo acá lo que se llama nube de palabras, o sea, cada persona dijo lo que le parecía, lo que sentía ante nuestro estímulo, es qué sentiste cuando sabías que se iba a volver la presencialidad. Y después las computadoras, lo que tienen con estos programas, van poniendo, acentuando y agrandando las palabras que son más reiteradas. Y fíjense, esto no creo que nadie lo esperaba. Alivio, necesario, normalidad, volver, alegría. Y uno decía, porque claro, cuando uno escucha lo que dice abajo, solo 50% está entusiasmado, decimos, epa, ¿qué pasó acá? Una cosa es si estoy entusiasmada que me obliguen a volver. Y otra cosa es lo que yo siento al volver. Y lo que sintió la gente al volver es vuelvo a ser una persona. Y realmente eso es muy importante. Ustedes piensen lo siguiente. ¿Qué pasó? Si teníamos chicos en la casa, de repente, y al perder el lazo social que es el trabajo, les quiero contar algo, el trabajo es mucho más que trabajar en una empresa. El trabajo es mirar, aunque uno esté con el smartphone, pero mirar a quienes viajan con nosotros, mirar la calle, sentir el clima, hace frío, hace calor, ver la cara de los demás, ver qué pasa en Buenos Aires o en la ciudad donde uno se encuentre, o salir de ese encerrón. En Mendoza tuvieron mucha suerte porque el paisaje de ustedes es más lindo que el nuestro, evidentemente, o los que viven en Córdoba, pero para los que vivimos en grandes ciudades y no tenemos por ahí un gran parque que nos rodee, es vivir realmente en una burbuja. Vivir en una burbuja no es humano. Los seres humanos nos reunimos y empezamos a dejar de ser nómades porque queríamos vivir juntos. Y eso es el regreso. Y eso es muy importante. Y ahora sí, los que tenemos chicos jóvenes, finalmente terminamos viendo los programas de televisión de los chicos, de los jóvenes, no sé, realmente retrocedimos, ¿sí? O peor, los que vivían solos. Eso fue terrible. Eso es una de las causas del día de hoy de depresiones. Yo no soy neuróloga y los médicos me van a matar, pero creo que hasta del Alzheimer, porque es estar metido en uno mismo y no poder
hacer lo que los seres humanos hacemos, que es compartir. Ahora te hago una pregunta en este marco. ¿Vale? Por supuesto. Eh, Vos mostrabas, bueno, las dos caras de la moneda y Ujú, describís con mucha exactitud la situación que vivimos en la Argentina. Y uno se ujú. tienta a preguntar si todos estos problemas son específicos de nuestro país, son temas globales, o si por la situación nuestra se agravan o por lo menos se acentúan. Primero, obviamente lo que quisimos traerles hoy, Raúl, a la audiencia de los Andes es las particularidades de nosotros los argentinos. Somos diferentes, ni buenos ni mejores, somos diferentes y sí, pero esa es una parte, esto es lo que vemos hoy. Todo lo que ves acá es Argentina y lo que vas a seguir viendo. Pero por otro lado, es un fenómeno mundial, sobre todo justamente a medida que son más jóvenes. Todo lo que vamos a ver es un fenómeno mundial y la pandemia fue mundial y el encierro fue mundial. Así que eso es, en algunos países fue un poco más tranquilo, en China fue terrible, por ejemplo, en otros la gente siguió trabajando porque si no se moría de hambre y tenía que seguir haciéndolo y por ahí las empresas o los países no fueron tan taxativos, pero en realidad pasó en todo el mundo. Son todos lados. Ahora sí, si quieren pasamos a la próxima. Estos también otras dos caras, como decía recién Raúl, ambivalencia. Y los seres humanos somos así, somos totalmente ambivalentes, forma parte de nuestro ser. 80% le encontró beneficios al volver. Y fíjense que los beneficios que dicen, excepto el horario, y ahora vamos a hablar del tema del horario, son lazos de humanos, son intercambiar, o sea, estar con el otro, reuniones cara a cara, comunicación. No nos dice nada de la empresa, nos dice de cómo me comunico, cómo establezco de vuelta esos lazos, que no son de amistad, pero sí son lazos sociales muy fuertes. Y en el horario, el problema del horario, y acá lo vemos, que por un lado, el horario en la casa, sobre todo los que, acá vamos a hablar un poquito más de los que dirigimos, no terminó nunca. Era todos los días, cualquier horario, sábado y domingo. No era los viernes a la tarde me voy. Acá era todos los días. Y a mucha gente le pasó eso, porque también hubo muchos, digamos, jefes y directores que como trabajaban todo el día, decidieron que sus empleados hagan lo mismo. Y eso fue muy cansador, muy cansador. Ahora vamos al otro lado. ¿Cuáles son las desventajas de volver? También, casi lo mismo, 9 de cada 10 le encuentran desventajas. ¿Y cuáles son? Y sentir el tema del pérdida de tiempo. Ojo, pérdida de tiempo y también nos dijeron que tienen más gastos, lo cual es cierto, porque tenés la lancherita, el pasaje, y eso que cuando terminó la pandemia no están digamos, no está el transporte, sobre todo en Buenos Aires, porque en el interior siempre fue muy caro, pero no está el transporte tan caro como ahora. Pero, obviamente es una desventaja. Ser menos productivo nos dice un poco menos de la mitad. Claro, si yo me puedo encerrar, pongo anteojeras, no miro a nadie, por ahí soy muy productivo, pero me falta el mejorar, me falta el crecer, que es el intercambio con el otro. Y obviamente el horario laboral rígido, porque si bien pataleo porque no tengo un horario laboral definido y estoy cansada, trabajar de 9 a 6 también no me gusta, porque ya me acostumbré a manejar mis propios horarios. Y pasamos a la próxima. Eh, yo sé que esta, digamos, idea o esta lámina puede doler a muchos, a nosotros también. ¿Por qué puede doler? Porque trabajamos muchos años para decir cómo se puede hacer un mejor clima de trabajo, un lugar lindo para estar, para ir.
y se trabajó mucho desde la infraestructura, la parte, digamos, soft, de cómo hacer que el empleado se sienta mejor, etc. Pero cuando hoy le preguntamos al personal, ¿qué valorás cuando te dan una propuesta de trabajo? Nos quedamos, sabíamos que iba a ser así. Obviamente el resultado no nos gustó. Remuneración, o sea, peso es lo número uno. Y hay una adicional, que ahora va a venir, horarios flexibles. Y todo lo demás pesa muchísimo menos. O sea, hay menos de la mitad que aprecian cualquier otra cosa que hagamos. Vamos a volver a hablar de clima, porque el clima es como algo que tiene que estar, pero que hoy, como condición necesaria, suficiente, no. Seguimos. Tratamos, acá viene mi alma de estadística y de profesora, tratamos de asimilar de alguna manera algo que es muy difícil, y es cómo podemos hablar de compromiso. Uno siempre hablaba en empresas de compromiso. El empleado tiene que estar comprometido, trabajemos para el compromiso. Pero cuando lo tratamos de armar como una ecuación y decimos, bueno, es emocional más racional, evidentemente salía de muchas investigaciones, etcétera, pero es que nos encontramos. Primero, el personal, ya vimos, muy conectado emocionalmente con la empresa, no está, y ahora en la próxima lo vamos a ver bastante menos. Y por otro lado, en las dos fases que tenemos en el cerebro, ni siquiera comprometerse es sinónimo de permanencia. O sea, ni lo emocional más lo racional nos dice, nos da compromiso. Y encima ese compromiso no significa que nos vamos a quedar. Pasamos a la próxima. Siguiendo con ese pensamiento, fíjense, 61% considera que el clima laboral es bueno, o sea que en realidad todavía ahí se podría avanzar. Y casi lo mismo, está conforme con lo que recibe, o sea, ojo, hay un 42% que no, pero por lo menos un poco más de la mitad está conforme. Y aún así no es suficiente. La mitad no se siente comprometida con el futuro de la empresa. 44% indican que nunca dejo de mirar otras propuestas. 46% supone que posiblemente no estará trabajando en la empresa donde hicimos el estudio de clima interno en el 2025. Y 24, pero ¿qué es 24? De todo el personal profesional que tiene una empresa, una cuarta parte mira continuamente las ofertas que le llegan. ¿Qué pasa cuando uno mira las ofertas que le llegan? Y mi nivel de compromiso tiene que ir bajando. Y mi nivel de interés en lo que estoy haciendo y de capacitarme y de seguir y de forzarme a hacer esas cosas que el personal sabe que los empleadores necesitan, tampoco es tan alto. Bueno, yo sé que no son lindos datos. Vamos a ver después cómo los podemos revertir, pero la realidad es esta. Seguimos. Ah, perdón. Una de las cosas que nos interesa, seguimos con esta cabeza matemática, es siempre trabajar con matrices de correlación, o sea, ¿qué se asocia con qué? Y cuando uno decía compromiso, dijimos, compromiso tiene que ver con mejor nivel de trabajo, etc. Bueno, pero ¿qué asocio con compromiso? Y fíjense, lo primero que asocio es creer en lo que me dicen, credibilidad en la información que me llega. Para que tengan una idea, los niveles de asociación tienen que ser, por lo menos nosotros usamos Pearson, un sistema matemático, tienen que ser lo más cercanos a uno. Cuanto más cercano a uno, significa que tenemos dos variables que están asociadas. Pueden estar asociadas para el bien o para el mal. Si yo creo, están asociadas para mayor compromiso. Si yo no creo, están asociadas para mayor desconexión. ¿Mm? Y fíjense de todo lo que analizamos, y les aseguro que son un montón de indicadores. Solamente aparece uno que llega al límite de lo que digan, de que lo podemos decir que está asociado, que es si yo creo o no en la información que me dan mis superiores. La conformidad, y eso que vimos que 61 están conformes y todo eso, prácticamente no llega, está casi en el límite.
Si 0,6 en el límite, esto me da 0,59. La imagen de la empresa, algo que siempre dijimos que era muy importante, ya está fuera del límite. Y todo lo demás está fuera del límite. Entonces, esto es algo cuando uno habla de determinados términos y dice qué es lo que quiero con mi personal. Bueno, pensar en esto. Seguimos adelante. Acá hay algunas cosas que son importantes. También esto se hace con matrices, estos son matrices de correlaciones, no los voy a poner en ese problema. Pero lo que importa sí es saber por qué se quedan los que se quedan y por qué se nos van los que se nos van. Ya sabemos que remuneración es muy importante, horarios, pero ¿qué más hay? ¿Qué más? Es como cuando uno hace una encuesta viendo por qué va, digamos, ante un producto o un servicio y uno dice por qué lo va a tener o por qué compramos el diario en papel y, por ejemplo, algunos dicen ¿y por qué cuesta? Está bien, todo eso es cierto, pero ¿qué hay detrás? Y lo que hay detrás son tres cosas en el término de personal. 46% de por qué se van, esto no es la mitad de los que se van, esto es 46, la mitad que nos explica el por qué se van los que se van, por qué miran las ofertas los que miran las ofertas, es que se sienten invisibles ante la dirección de la empresa y desprotegidos. La verdad es que no están tan mal, tiene sentido lo que nos están diciendo, porque no saben qué va a hacer la empresa si, como bien decía Raúl, ojo con lo que le está pasando a las empresas, que no es un chiste. Y las empresas que se tienen que dejar el personal, las empresas que hacen las vacaciones anticipadas, las que empiezan a descontar días. Las cosas no es fácil para el mundo empresario. Y por lo tanto, ¿cómo se siente la gente? Yo no les importo y no importa lo que va a pasar conmigo. No me siento valorado o mi empresa no es flexible para atender lo que necesito. Vamos a pasar al otro punto. Dijimos 46, no entendimos. 32, un tercio de lo que explica por qué se van los que se van, va a tener que ver con relacionamiento con mandos intermedios. ¿Y se acuerdan acá con lo que empezamos cuando hablábamos de los empleadores? Y veíamos qué pasaba con la capacidad para dirigir equipos y vimos que solo la mitad del personal sentía que tenía esa capacidad. Bueno, acá lo están viendo, lo están viviendo, los empleados lo sienten. Entonces, ¿cómo se van a relacionar con alguien que no sabe cómo relacionarse? Y vamos a la última. Y la última, otra vez, desconfían de la veracidad de los mensajes sobre el valor que asignan al personal. Perdón. Y acá es importante esto. Fíjense, estas son textuales, ¿no? Es falso que mi empresa se preocupe por escuchar y brindar lo mejor que puede al personal. Es falso. La palabra es falso, nosotros nunca lo habíamos dicho. Perdón. Que el foco principal de mi empresa es brindar el mejor servicio y o producto a los clientes. Nuevamente tienen razón. Y es cierto, esto es lo que pasa. ¿De qué vale que le digamos lo mejor que tenemos es la gente si cuando tenemos que reducir personal los echamos? Es cierto, es la relación de mercado. Seguimos. Bueno, todo esto en realidad nos lleva a 5 reflexiones muy rápidas y a una salida. La primera, esto fue que el sistema de trabajo híbrido es la mayor transformación que han vivido las empresas. Muy buena por un lado, desconexión por el otro. Vamos entonces rápidamente a los demás. Otros cambios. Bueno, todo lo que nos pasa a los argentinos y que por ahora no vemos mucha, digamos, escenario de tranquilidad, pero que afectan las empresas. Vamos a otro punto más. Todos buscan mayor eficiencia y el personal además mejor ingreso y tiempos acotados. Vamos al último, cambios profundos en las relaciones, ya las vimos, así como en las condiciones de liderazgo. O sea, nuestros líderes tienen que ser otros, porque si no, ese va a ser uno de los motivos por los cuales se nos va a querer ir o por lo menos no comprometerse nuestro personal.
Y el buen clima laboral aporta, pero no es suficiente. Y esto es importante y esto nos lleva al último punto. Y el último punto tiene que ver con lo siguiente. Las áreas de recursos humanos y comunicación interna tienen un papel central en esta recuperación que queremos en las relaciones más humanas de los empleadores con el personal. Hay que revincular emocionalmente a la organización y esto es haciendo algunas cosas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, revalorizando lo que es la función social del trabajo y la lámina, que acá elegimos, evidentemente tiene que ver con eso, o sea, estar juntos cuando podemos estar juntos, apoyando a los jefes para pasar de que den una orden a que sepan cómo asignar una responsabilidad y asistir a un empleado para que la pueda tomar. Y algo que es fundamental, y bueno, eso los periodistas trabajan mucho en este tema, comunicando con mensajes concretos y verídicos, porque la gente se da cuenta cuando uno no lo hace. Bueno, Nora, te agradecemos muchísimo tus aportes, tu generosidad. Creo que hemos aprendido mucho. Creo que si bien, como vos dijiste, no necesariamente son datos que nos alegren, pero sí son datos que nos desafían. Me parece que los desafíos nos ayudan a crecer y creo que todos estamos un poco en este barco, en este tren. Este encuentro del ciclo Pilares es organizado por Diario Los Andes y tiene como main sponsor a Bodega Trapiche. Además acompañan Punto a Punto, la Universidad Nacional de Cuyo, la Asociación de Ejecutivos de Mendoza, Fundación Pro Mendoza y Radio Mitre. Continuamos con este ciclo Pilares que organiza Diario Los Andes. Vamos a hablar de 3 aspectos fundamentales del nuevo mundo del trabajo y tienen que ver con la marca personal, con el trabajo en equipos y también de los espacios adaptados para estas nuevas modalidades laborales. Los invitamos a conocer a nuestros invitados, a los especialistas que van a estar desarrollando estos temas. Federico Dafra es ingeniero industrial, emprendedor y desarrollador de negocios. Se define como un apasionado por el aprendizaje y el networking. Bárbara Sanz es licenciada en Comunicación Social, especializada en Comunicación Estratégica y certificada en Marketing Digital. Es creadora de contenidos y analista de marketing. José Alberto Marengo es integrador, consultor y coach, instructor en Acros Training y profesor de la Universidad Nacional de Cuyo. Bueno, ¿qué tal? Muchísimas gracias por venir. Vamos a empezar con Bárbara, que nos va a estar contando qué es justamente esta marca personal y nos va a estar contando en qué aporta, que no puede aportar de ninguna manera la inteligencia artificial. Bueno, excelente. Primero, gracias por el espacio. Si uno se pregunta qué es la marca personal, es lo que dicen de nosotros cuando no estamos presentes. Ajá. Básicamente, ¿por qué uno debería empezar a tener en cuenta la gestión de la marca personal? Porque hoy en día, más allá de contextualmente el tema laboral, las personas están compitiendo entre sí en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, la marca personal tiene que trabajarse como cualquier marca de negocio. Uno tiene que ser consciente de cuáles son los valores, cuál es su propósito, el por qué hace lo que hace y qué objetivos tiene planteados para ir creciendo en un mundo donde es mucho más importante el nombre y el apellido que la carrera, ¿no? O sea, la formación personal, tanto las habilidades blandas como las habilidades duras, van a ser reflejo de cómo la gestione uno frente al ámbito donde se quiera desarrollar. Entonces, cuando vos me consultás cómo se puede conectar ahora con todo lo que nos puede dar un poco de miedo, que es la inteligencia artificial, yo tengo una perspectiva un poco más optimista y aplicativa. Es decir, desde el lado quizás de la comunicación social, que es mi formación universitaria principal, dije, ¿cómo hago para que todo este mundo que fue tan ajeno a mí en mi formación académica y un poco en mi aplicación práctica, lo incorporo y lo hago jugar a mi favor, ¿no? Y fue así que cuando yo comencé a trabajar mi marca personal de una manera más profesional, que fue en plena pandemia, donde gestioné desde la identidad corporativa hasta obviamente mi cartera de clientes, mi negocio, fui viendo que la parte tecnológica
no la estaba aplicando más allá de las herramientas que obviamente mi trabajo me obliga, digamos, en cierta forma a aprender a utilizar. Y esa inteligencia artificial siempre estuvo. El Machine Learning estuvo en Meta Ads, estuvo en Google Ads, estuvo en TikTok Ads. Entonces, esa inteligencia artificial la empecé a visibilizar y a entenderla para que al aplicarla en mis estrategias de comunicación y de marketing tuviesen sentido y no que la plataforma me manejara a mí, ¿no? Entonces, para responderte puntualmente, la inteligencia artificial con la marca personal tiene mucho que ver porque nosotros tenemos herramientas como la más popular ahora, que es ChatGPT, con sus nuevas versiones que obviamente después se explotarán, pero uno puede agilizar procesos, optimizar espacios de trabajo y más que nada optimizar tu tiempo, enfocarte en lo que tenés que enfocarte y no en procesos operativos que te pueden llevar un 25% de tu horario de trabajo y que ese 25% lo podrías estar utilizando o en otras áreas de tu vida o en enfocarte en trabajos donde la cabeza humana todavía no es reemplazable. Perfecto, justamente por ahí se empieza a ver más que nunca eso de cobrar o vender lo que uno sabe, más que el tiempo que le tardó en hacerlo con esto que me estás contando. 100%, o sea, uno cuando trabaja también de manera independiente y tiene un proyecto, dice, ¿cómo cobro un servicio? Es como, no es tanto hoy en día el tiempo por el cual uno cobra o elige ponerle un precio, sino más bien el valor que le das a ese servicio. O sea, ¿qué problema yo le estoy solucionando a un potencial cliente o a una potencial situación? Entonces, la inteligencia artificial lo que viene en cierta forma a ocupar en nuestras vidas es un espacio más, si uno lo elige, ¿no?, operativo. Es poder optimizarnos tiempo y ese tiempo se traduce en dinero y calidad de vida. Pero también es una realidad que las herramientas hoy en día tienen un sesgo. O sea, es decir que no todo lo que nos dice esa inteligencia artificial, esa herramienta, esa aplicación, es 100% ni real, ni tiene una interpretación que, como ya te decía anteriormente, humana. O sea, la visión crítica que tenemos todavía los seres humanos, y más si tenés una formación en ciencias humanísticas, en sociología, en comunicación, etc., lo que te permite es poder tener un entendimiento más allá de la solución inmediata que te da ese prompt o ese pedido que vos le haces a la aplicación, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo elijo construir una estrategia de comunicación con una aplicación, o unamos dos aplicaciones, por ejemplo, puede ser ChatGPT y Canva para los diseños. Canva ya tiene, creo que cualquier persona que ha trabajado en marketing digital utiliza o va a utilizar. O alguien que ha hecho una invitación de cumpleaños. Exactamente. Porque Canva va más allá de todo tipo de rubro laboral. Sí, es así. Uno ahora tiene la posibilidad de, a través de una consigna textual, de pedirle a la aplicación en Canva que me diseñe una imagen, que me interprete ese texto y que me muestre una imagen con ese texto. Entonces digo, con esta interpretación del contenido que yo quiero mostrar, tengo una imagen resuelta más el contenido que ya me redactó la aplicación de ChatGPT. Y así puedo generar un calendario de contenidos, por ejemplo. ¿Qué sucede? Como las aplicaciones son generadas normalmente en ciertas partes del mundo, con ciertas visiones de la realidad y con ciertas percepciones de qué es lo hegemónico, podríamos ponerle unas palabras, quizás cuando uno elige ciertos conceptos, le va a mostrar una imagen que tiene una orientación para describir eso que nosotros le solicitamos a la máquina, digamos. Entonces, por ejemplo, si yo coloco, no sé, periodista en Canva, puede ser que me ubica un hombre blanco y no me va a mostrar a una persona con otras características fisionómicas, ¿no? Eso puede ser, si uno empieza a no tener un cierto criterio sobre lo que crea, empieza a construir una realidad que puede estar bastante sesgada, y no sé si quieres consultarme algo más, pero para poder cerrarlo, más que nada por el tema de los algoritmos, que no solamente es del lado del creador de estrategias, sino también del lado del consumidor. Pienso que hay un gran desafío por parte, no sé si tanto de las corporaciones, pero sí de las personas que tenemos la responsabilidad de trabajar la comunicación de estas herramientas, de entender que mientras lo bueno que tiene el algoritmo, que es personalizarnos el contenido, de mostrarnos algo que nos interesa y permitirnos entretenernos o trabajar de una manera más optimizada, también nos va como controlando qué vemos y qué no vemos. Entonces quizás yo me encuentro con una realidad que es esa realidad que yo veo en mi feed, y cuando me encuentro otra persona que tiene otro algoritmo,
también se encuentra con otra realidad, entonces puede haber como una diferenciación ahí que es muy fuerte en el momento de, no tanto en una charla de café, pero sí cuando uno empieza a pensar en los próximos líderes, cómo van a dialogar con las realidades ya segmentadas por el mismo algoritmo. Bien, ahí aprovechamos la presencia de José, por supuesto, porque Gracias, estábamos Pablo. hablando, muchas gracias por venir, estábamos hablando de esa marca personal, y para construir esa marca personal también hay que construir un individuo que se conozca, que se anime a decir yo soy esto y puedo aportarle todo esto a mi empresa. Así y es. ahí es, bueno, es tu campo de experiencia y queríamos que nos comentaras Gracias cómo se construye ese por individuo. permitirme participar y me encantó escucharte, Bárbara. La verdad que me quedé con esto de la reputación de cada uno. Y la verdad que más allá de todo lo que sucede hacia afuera de cada uno de nosotros, nuestra marca personal, está el desafío de que esa marca tenga una reputación que se pueda sostener en el tiempo. Importante. Y esa reputación a veces tiene que ver con qué tan buenos jugadores de equipo somos hoy en día. Sí. Toda actividad humana organizada, cada vez que las personas intentamos reunirnos para hacer algo, hay dos requerimientos que son fundamentales y opuestos. Por un lado, la necesidad de dividir el trabajo para hacerlo más efectivo. Por otro lado, la necesidad de coordinarlo. Sí. Se pueden utilizar muchas formas para coordinarnos. Un proceso que estandarizamos, un resultado que tenemos en mente, pero desde tiempos inmemoriales, los Homo sapiens sapiens hemos utilizado la comunicación informal, el charlar entre nosotros. Y justamente en contextos como los de la inteligencia artificial y el trabajo del futuro, nos encontramos con una capacidad de conversar que a veces se ve sesgada. Entonces es muy importante entrenarnos como jugadores de equipo y no solamente ver cómo funciona el equipo. ¿Qué materia prima de calidad estoy teniendo yo para aportarle a los demás frente a los desafíos y cambios de las nuevas tecnologías? Ahí aparecen tres elementos principales con los cuales me toca acompañar equipos y personas todos los días. El primero podríamos llamarlo motivación de logro, otros podríamos decir hambre. En algún punto es cuánto quiero ganar, cuánto quiero que las cosas salgan. Y es importante que alguien en el equipo tenga este ímpetu, que todos lo tengamos al menos aprobado con la mínima, como para poder orientarnos a resultados. Pero el hambre solo se lleva puesto al resto de las personas. Te convierte en alguien egoísta y que, por ejemplo, podría utilizar una herramienta buenísima como puede ser la inteligencia artificial para la competencia desleal. Para hacer algo por detrás sin informarle al equipo y llevarse toda la gloria. Entonces se necesita algo que contrarreste ese hambre de resultados y ahí viene una parte mucho más humana que tiene que ver, por un lado, la segunda, humildad, y la tercera, inteligencia emocional. Ambas hoy podrían concebirse como mi capacidad para asumir riesgos emocionales, ponerme vulnerable y en algún punto predecir que los demás pueden confiar en mí. Y ahí te detengo un segundo. Cuando vos decís humildad, va a sonar mal que te lo pregunte, pero digamos, choca con esa idea de venderme como lo que de verdad sé. Yo te diría que al contrario, es mucho más probable que te compren, porque es mucho más fácil, a ver, esto es como a la hora de trabajar, ¿qué tan fácil es trabajar con gente que te cae mal? Claro. ¿Qué tan fácil es trabajar con gente que te cae bien? Sí, una persona con una dosis adecuada de orientación a los resultados, de querer ganar, que las cosas salgan, pero con la capacidad para anteponer al equipo por sobre sus intereses individuales, es un desafío que hoy se nos está presentando cada vez más y va a seguir siendo así, porque además las personas con poca humildad para trabajar en equipo también van a tener probablemente, o podrían tenerla, esa poca humildad para aprender, para darse cuenta que no saben, para asumir sus propias debilidades y sus propios errores, y sin darse cuenta pueden que estén muchísimo más interesados en parecer inteligentes que en realmente serlo. Y lo que realmente puede obtener mejores resultados, lo que nos hace más inteligentes, es un equipo, y no cualquier equipo, un equipo saludable. Bueno, un poco Bárbara lo decía, esto de que quizá construirse hoy ya es más importante que lo que aprendiste en la universidad. Perdón si estoy utilizando mal tus palabras, pero era un poco lo que ella nos comentaba, que era más importante construirse, porque estamos en la era de la información, ya hace mucho tiempo que estamos en la era de la información, quizá aprender se pueda, el tema es querer aprender y ahí está esa humildad que vos nos decías. Exactamente. Y conectarla con un poquito de caerle bien al otro, hacer un esfuerzo social por ser aceptado, pertenecer, generar cierto sentido de pertenencia, porque al final del día un equipo va a funcionar o no, no solamente en función de las cualidades o especialidades de cada uno, sino de los valores que compartan. Y ahí venimos de una pandemia, venimos de gente que quizás hace tiempo que no va a la oficina porque adoptó una nueva modalidad de trabajo, pero sigue siendo necesario encontrarse con el otro, encontrarse con el equipo en persona, ¿o no? En muchas organizaciones se plantea así, puedo también
decirte que conozco equipos que jamás se han visto en persona y son equipos excelentes. Perfecto. Porque al final del día el predictor de ese funcionamiento en el equipo es la confianza. Vernos en la oficina todos los días puede fomentar esa confianza, por supuesto. También podría fomentar la desconfianza. Si estoy invulnerable y vengo a la oficina no a hacer amigos, sino tal vez a hacer enemigos. Una frase que suele escucharse, esto de no vengo al trabajo a hacer amigos, entonces, ¿a qué venís? Entonces, a partir de ahí está bueno ver que trabajar en equipo pasa a ser un elemento fundamental que se nos presenta como desafío. Perfecto, y ahí me das más que el pie para presentar a Federico y que él nos cuente, porque él creó esos espacios en los que nos podemos encontrar con el otro. Pueden ser compañeros de trabajo o pueden ser profesionales que también se dediquen a algo de lo nuestro. En definitiva, vos nos podrás contar qué son estos espacios adaptados para estas nuevas modalidades de trabajo. Genial. Bueno, un poco tiene que ver con mi historia de trabajo. Yo, por distintos temas de trabajo, viví fuera de Argentina algunos años y empecé trabajando en casa. Trabajo con mi mujer, somos socios, y nos encontramos con que o salíamos de casa o nos matábamos. O sea, no había alternativa. Y bueno, y era el año 2015 más o menos, estábamos viviendo en Estados Unidos y apareció algo que fue como medio revolucionario, que fue WeWork, que es la cadena de coworking más grande del mundo. Sí. Y bueno, recién llegaba, nos invitaron a conocerlo, no tenía idea qué era, fuimos y no entendíamos bien porque eran oficinas pero con muchísimas áreas comunes, la gente tenía muy buena energía, mucho diseño. Y bueno, y ahí empezamos a entender esto de los espacios colaborativos de trabajo que recién estaban surgiendo. Si bien arrancaron unos años antes, recién en el 2010 empiezan a ser más conocidos, el 2015 empiezan a crecer. Y bueno, para nosotros fue como súper revolucionario y esa experiencia la verdad es que nos transformó porque nosotros estábamos empezando a emprender en ese momento y nos permitió conocer gente, conectarnos con el lugar local, ¿no? Sí. Y bueno, y teníamos todo resuelto, no tengo que preocupar de ir a alquilar un lugar, pagar un depósito, amoblarlo, no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar, si íbamos a crecer o no, así que nos resolvió muchísimas cosas y bueno, un tiempo después volvimos a Argentina, a Mendoza, y ahí fue que dijimos, bueno, ¿dónde está este coworking? No había. Y así arrancamos en el 2018 uno de los primeros espacios de acá de Capital. Y bueno, y la verdad es que pre-pandemia era una cosa, ya venían creciendo, pero post-pandemia que cambió todo con la forma de trabajar, parecía que iba a ser algo apocalíptico para la oficina y la gente no iba a volver nunca más. Si bien hay algunas empresas que pudieron hacer el cambio al full remoto, hoy es más un híbrido. Lo que se está poniendo es el híbrido, la gente está volviendo a la oficina por distintos motivos, porque de un momento en la casa no quiere estar más o tiene hijos chicos o lo que sea. Incluso la conectividad todavía no es la que quisiéramos en Mendoza, entonces estos espacios me imagino que tienen ese valor agregado, además de todo lo que contaban los tres. Claro, totalmente. Generalmente en tu casa no tenés buen internet, no tenés una ciudad cómoda, claro. No tenés el espacio tan preparado, la gente lo ha ido preparando, pero así todo la gente sigue eligiendo la oficina, no todo el tiempo, eso es una realidad, lo hacen de manera híbrida, pero lo eligen porque también quieren estar en contacto con gente, las reuniones creativas son mucho más creativas. Así que bueno, eso es un poco de la realidad que tenemos hoy. Y en el caso de ustedes, como es un espacio por ahí que pueden encontrarse diferentes organizaciones, diferentes profesionales, ¿has visto que surjan oportunidades nuevas que quizás antes eran más comunes, no sé, la fiesta de fin de año, la fiesta de negocios de la empresa y ahora se pueden estar dando en los espacios de coworking? Bueno, hay dos o tres cosas, ¿no? Una es que definitivamente tenés muchas más posibilidades de conocer a alguien para trabajar en conjunto como cliente o como proveedor o algún servicio que necesitas en un espacio así porque estás con la gente. Y después en este tipo de espacios se fomenta que se genere esa conexión. No sé, necesitas un abogado, bueno, hay un abogado en el edificio, vos ya lo conocés, lo recomendás. Tenemos muchos eventos sociales, pero también hay algunas cosas más profesionales de capacitaciones, charlas.
Y en lo social, la verdad es que se da muchísimo, la gente se conoce y se ayuda. Sirve tanto para empresas más grandes como más chicas, y lo vemos todo el tiempo, que terminan trabajando de alguna manera en conjunto, y si no, para algo social. En lo social también pasa. Y ahí los equipos entonces tienen que ser más flexibles, los equipos de los que hablábamos antes. Totalmente, y me encantó escuchar lo que comentaba acerca de lo del trabajo híbrido. Todo está en esa dirección. Primero en pandemia todo el mundo fue a su casa, y después algunas organizaciones con más o menos dificultad fueron negociando que las personas volviesen a trabajar a la oficina 2 o 3 días, o espacios como este, porque como los que mencionaba Federico, porque en algún punto es lo que también permite que la verdadera creatividad emerja. El vernos, y en algún punto el poder socializar, no solamente sobre trabajo. ¿Cómo estás? ¿Tenés hijos? ¿Cómo está tu papá? ¿Cómo está tu mamá? ¿Se te pasó ese problema de salud que tenías? ¿Necesitas que conversemos por algo? Y ese socializar, que por momentos no se ve en las películas, que lleva tiempo y que lleva esfuerzo, es lo que al final del día genera la confianza, que permite que se obtengan muchos mejores resultados. Y nos permite quitar esos sesgos de los que hablaba Bárbara, ¿verdad? Esos sesgos de lo que yo pienso es la verdad, ¿o no? Al estar hablando con otros en esos espacios. Totalmente, yo creo que lo más importante en el trabajo actual y del que viene, por eso cuando hablaba de marca personal hablaba de tener un propósito, porque te ayuda mucho en estos momentos de decisión, de decir, bueno, ¿dónde quiero trabajar y dónde no? ¿Con qué personas comparto y con quiénes no? Porque eso va a hacer a la salud de los equipos, como mencionaba él, y también a los espacios donde elijo trabajar. Si yo prefiero ir a una oficina donde tenga una buena vista, donde esté bien iluminado, donde tenga buen internet, ya tengo una oferta que me permite elegir dónde. Antes no, antes era la oficina del lugar donde trabajaba, y si era freelance tenías tu casa con suerte o un café en la esquina. Entonces el negocio se va armando también en base a la demanda de los nuevos tipos de trabajo, y también el mismo nuevo trabajador o freelance elige dónde estar, y creo que eso es mucho más saludable en comparación con otras generaciones con relación al vínculo que generas en el trabajo. Bien, les agradezco haber venido, y para ir cerrando sí les quería pedir un ejemplo, si nos pudieran contar cada uno algo simple que pueda alguien que nos esté escuchando y que quiera cambiar su forma de trabajar, con qué empieza construyendo su marca personal, con qué empieza para ser un buen jugador de equipo, y cómo puede adaptarse a esa nueva modalidad que mezcla eso híbrido entre trabajar en una oficina como era antes o quizá elegir el espacio del trabajo. Así que, ¿quién quiere empezar con su ejemplo? Vamos a verlo. Pues yo, Bueno. sí. En términos de un gran jugador de equipo, si estás preocupado por ganar, pero al mismo tiempo ocupado en que ganemos, es decir, en que ganemos todos, en que no seas solamente el mejor jugador del partido perdido, sino tal vez un jugador mediocre del partido ganado, vas en una buena dirección. Y al mismo tiempo intentando hacer ese esfuerzo que a veces pensamos que tiene que ver con ser falso, de ajustarte al otro, a quién el otro es, a cómo ha sido su vida, y no es ser falso, es ser auténtico con el objetivo del equipo, es responsabilizarte. No hablamos igual con un hijo que con un amigo, que con un hermano, porque a veces en el mundo del trabajo pretendemos hablar de la misma manera con todos. Claro. Sofistiquémonos para ser mejores jugadores de equipo. Perfecto, nos quedamos con ese concepto entonces. 100%. Y de la mano con lo que compartía recién, el hecho del autoconocimiento. Para poder desarrollar una marca personal no podemos en cierta forma vender algo que no somos y que no conocemos. Entonces, para iniciar en el camino del autoconocimiento, lo mejor que puedes hacer es hacerte preguntas. Para entender el por qué, el cómo, el cuándo y cómo vas a desarrollar tu marca personal, ves a hacerte preguntas y vas a encontrar el camino. Bien, nos quedan entonces rearmarnos y aprender a trabajar de otra forma, quizás hasta desde los espacios. Sí, si fuera una recomendación, que vengan a trabajar nuestros espacios. ¿Seguro? No, en serio, creo que hay que conectar un poco más el trabajo con la vida, que es lo que nosotros buscamos, de que no sea como ir a trabajar y no tiene nada que ver y después tengo mi vida. Y creo que mucho de eso está en la búsqueda esta por ahí de generaciones más jóvenes, de que el trabajo sea parte de tu propósito de vida, ¿no? Y eso se vea reflejado en el lugar donde estás, y que es lo que tratamos de crear, ¿no? Lugares, como decía Bárbara, que tengan buena energía. O sea, para nosotros eso es importante, y desde la arquitectura lo hacemos con buena luz, verde, mucha ventilación natural, y después que sean ambientes sanos de trabajo. Así que nada, por ahí la recomendación es como tratar de buscar alinear el propósito de uno con su trabajo. Perfecto, bueno, muchísimas gracias a los tres gracias por venir. A vos, Bárbara. Gracias a todos los que nos estuvieron viendo en este bloque de Ciclopilares. Vamos a estar subiendo todo esto a todas las plataformas de Diario Los Andes. Los invitamos a que nos puedan hacer consultas, a que podamos retroalimentarnos entre todos de lo que necesitamos saber y cómo necesitamos abordar estos temas.
Y sobre todo, le agradecemos a las organizaciones que hicieron posible que esto sucediera hoy, nuestros patrocinadores. Este encuentro del ciclo Pilares es organizado por Diario Los Andes y tiene como main sponsor a Bodega Trapiche. Además acompañan Punto a Punto, la Universidad Nacional de Cuyo, la Asociación de Ejecutivos de Mendoza, Fundación Pro Mendoza y Radio Mitre. Seguimos con este nuevo ciclo Pilares, que en esta oportunidad hemos dedicado a la innovación y al talento, y a cómo la inteligencia artificial puede resultar una amenaza, pero también es una oportunidad para trabajar de una forma diferente y quizá más dinámica. Para hablar sobre este tema, la editora de Economía, Soledad González, va a entrevistar a Lucas Meilán. Los invitamos a verlo. Lucas Meilán es emprendedor argentino, fundador de Fichap y finalista en la Copa Mundial de Emprendimientos. Bueno, Lucas, muchas gracias por sumarte a este ciclo Pilares que está haciendo Los Andes. Y por supuesto nos gusta hablar un poco del recurso humano, de lo que ustedes están haciendo, y me gustaría saber cuál es tu opinión sobre el trabajo remoto en esta nueva etapa post-pandemia. Bueno, cuando empezamos con esta ley, ¿no? Ahora voy a la pospandemia, pero cuando arrancamos estaba todo muy difuso. Las empresas no tenían idea de cómo implementar metodologías de trabajo remoto, ¿no? Fue muy importante en ese momento la conectividad de las personas en sus casas. Hay gente que incluso hoy están trabajando remoto y no tienen conectividad, se les cortan las videollamadas, no te pueden mandar un archivo muy pesado. Bueno, ese es un tema importante, la conectividad y el acceso a Internet. Después la infraestructura tecnológica fue otro de los temas y sigue siendo. No todas las empresas estaban preparadas para mandar a los empleados a la casa. Esto quiere decir no tenían una computadora para darles. Incluso nos pasó a nosotros, tuvimos que salir a comprar computadoras, ¿no? Esto en empresas grandes quizá no fue tanto un problema porque ya tenían sus proveedores, mandame 500 computadoras más y las tenían, ¿no? No sé, hablemos de Microsoft, de IBM, de cualquiera de las grandes, de Globant, donde ya venían con una cultura de trabajo remoto y era, bueno, va más gente a la modalidad virtual, les damos la infraestructura, les damos la tecnología que necesiten. Pero bueno, en muchas otras y en empresas chicas o en empresas que no estaban tecnologizadas, estas cosas fueron complejas, ¿tá? Otro tema fue la cultura, cambiar la cultura empresarial. Sí. Imagínate el dueño de una pyme de, no sé, 60 y pico de años. Toda la vida fue a la oficina, toda la vida trabajó ahí. Quizá tiene 15, 20 empleados trabajando en las oficinas, que esos son los que pudieron quedarse en las casas, salvo los operarios. Los operarios no, ¿tá? Entonces, este jefe, porque ese tipo de empresario pyme todavía está en esa cultura un poco más de jefe y empleado, ¿no? Hoy en las startups estamos hablando de líderes y estamos Claro. hablando de colaboradores, ¿tá? Parecería ser lo mismo, pero no, es muy distinto. O sea, son culturas más horizontales, organigramas más horizontales, culturas en donde no hay box de trabajo, todos trabajamos juntos, como por ejemplo acá, ¿no? Acá yo estoy con la persona que maneja marketing, con mi socio, con el head de administración, allá hay gente de soporte y hay gente también que está en la parte de ventas, estamos todos juntos. Entonces, este tipo de cultura en empresas que tienen muchos años y donde el jefe no está acostumbrado, bueno, tuvieron que hacer un cambio enorme, ¿no? Tuvieron que adaptarse. Incluso hoy les cuesta esa adaptación. Es muy difícil cambiar el mindset y creer que el empleado en la casa no va a estar tirado en la cama y va a estar trabajando mucho más conforme que estar en la oficina, que quizá no es tan linda como estar en su casa. Después, bueno, las regulaciones, salió una ley. No sé si Sí. conoces la ley, estuviste al tanto que salió una ley. Bueno, el cumplimiento de esa ley vino, ¿no? En parte por otro tema que afecta al trabajo remoto, que es un poco
la línea fina que hay entre la conexión y la desconexión laboral. O sea, estar en tu casa no te asegura, o sea, por el contrario de lo que todos creemos que es, va a estar en la casa y va a estar tranquilo y va a trabajar menos, no. La persona termina trabajando mucho más, porque las empresas, los líderes o los jefes, terminan escribiéndole al colaborador a cualquier hora. ¿No? Entonces, Sí, da igual, estás efectivamente. en tu casa y estás todo el día trabajando. ¿No? Esos son problemas que pasaron y que todavía se siguen acomodando. Las empresas se siguen adaptando a la ley, las empresas siguen tratando de llevar a sus empleados al trabajo remoto o de instalar esa cultura, las que pueden. Hay muchas que no, incluso yo soy uno de los que cree que la oficina es un espacio para mejorar la cultura de trabajo, para generar sinergia, para venir, para divertirnos, para contarnos cosas, para hacernos amigos. Eso eleva la productividad en las organizaciones, ¿no? Yo creo un poco, soy un poco, estoy enfrente de los que creen que el trabajo remoto es el futuro. Vos Yo entendés creo que que la oficina... la ¿Eh? presencialidad es una de las condiciones para lograr mejor productividad en la empresa. Full presencialidad no. Para mí tiene que ser una cultura híbrida, en donde se comparte, o sea, somos animales sociales, necesitamos del contacto, somos mamíferos. O Ujú. sea, el abrazo mamífero, ¿no? Entre los seres, nosotros lo necesitamos. Necesitamos venir a una oficina y verle la cara al otro y verle la sonrisa, o saber si está triste y preguntarle qué te pasa. Necesitamos conectarnos con los seres humanos. Ujú. ¿Ah? Eso para mí es importante, es la clave en toda organización, porque la tecnología lo que hace es desconectarnos, es mantenernos como islas. Cada uno está separado en su casa, nadie se conecta con nadie. ¿Tá? Entonces, lo que hay que evitar y el trabajo importante que hay que hacer en las organizaciones es eso, es unirnos. Hay maneras de unirse a través de lo digital. Nosotros cada tanto, me gustaría hacerlo más seguido, cada tanto hacemos alguna jornada digital, hacemos un juego, nos contamos cómo nos fue, que cada uno de los que están hablen. Si Ujú. se va alguno de la empresa, todos lo despedimos. Si hay alguien nuevo, todos le damos la bienvenida. La idea es unir. Y bueno, incluso hay startups y hay colegas nuestros que están haciendo software para esto, para mejorar la cultura y arraigarla dentro de la organización a través de medios digitales. ¿Tá? Recién hablabas de la tecnología que nos deshumaniza en algún sentido o nos quita la parte de lo social y que eso en definitiva termina afectando la productividad. En este Mm. sentido está muy fuerte hoy el tema de la inteligencia artificial y cómo esto se va a desarrollar o esto nos va a permitir desarrollar nuevos puestos de trabajo a la vez que otros van a desaparecer. Sí, a ver, para mí es alarmante. Yo conozco muchos estudios de inteligencia artificial en Estados Unidos. Para el 2030, más del 30% de los trabajos, casi el 40% de los que existen hoy, van a dejar de existir. ¿No? Imagínate, no sé, 200 millones de habitantes, no sé cuántos son, o 300 millones de habitantes, ciento y pico millones de trabajadores, que el 30% se queden sin trabajo. ¿Ah? Esto va a pasar en todo el mundo, va a pasar en Latinoamérica. Y nosotros lo que no estamos haciendo en este momento es tomar medidas, ¿no? Por ejemplo, los gobiernos. Yo siento que hoy los gobiernos no están viendo que la robotización de procesos y que la inteligencia artificial van a mover el tablero muy fuerte, van a dejar a mucha gente sin trabajo. Hay soluciones, obviamente, no es todo negativo, Ujú. pero creo que deberían escuchar, deberían tomárselo en serio y las agendas 2030 de los gobiernos de Latinoamérica, de los gobiernos provinciales, locales o el país en sí, la República, deberían estar tomando medidas o por lo menos estar armando equipos de trabajo. Y todo se reduce a una sola cosa y es la educación. Tenemos que reeducar a los perfiles Mm. laborales Ujú. hacia el mundo digital, hacia el mundo de la Sí. seguridad informática,
hacia el mundo de interpretar y saber utilizar la inteligencia artificial, hacia cualquier tarea dentro del mundo digital que sea considerada en el futuro, ¿no? Aún con procesos robotizados y con inteligencia artificial. Además de la educación, ¿crees o que los gobiernos deberían estar tomando en serio el tema de la legislación en términos éticos, como se ha venido hablando, sobre qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer con la inteligencia artificial? Sí, sí, 100%, 100%, porque, a ver, este tipo, no sé, las redes neuronales o cualquier modelo de inteligencia artificial puede aprender cualquier cosa, con lo cual lo puedes usar para hacer armas, lo puedes usar para estafar, lo puedes usar para cualquier cosa. Entonces, creo que va a ser muy importante la regulación a nivel país y la regulación a nivel mercado, la regulación global de este tipo de tecnologías. O sea, nadie, o sea, no se puede liberar inteligencia artificial a cualquiera para hacer cualquier cosa. Ayer leí, o sea, un chico de 23 años, vos decís, es un chico, ¿no? Sí, Hizo un sistema, es un programador. Vos decís, qué loco, sí. atraparon a un programador de 23 años que jugando en la casa hizo un sistema para que le pagás a él un abono y tenés todos los canales del mundo. Claro, estaba robando señal porque encontró la manera de acceder y ahora el chico le vendía como su propio cable a todo el mundo. Está mal eso. No es que en la compu sos programador y podés hacer cualquier cosa. Tiene que haber límites, ¿no? Los límites que siempre hubo, tiene que haber orden. La tecnología requiere y la inteligencia artificial va a requerir ese orden, ¿tá? Ahora, la gente que lo haga tiene que estar capacitada. Yo creo que no hay gente capacitada en los gobiernos actuales para saber qué está bien o qué está mal de la inteligencia artificial. Van a tener que crear equipos. Por eso también la educación. Primero eduquemos a gente Sí. que sepa inteligencia artificial, después metámoslos en gobierno, en las empresas, en los colegios, donde sea que se necesiten. Da la sensación de que el nuevo, lo que hablas un poco, ¿no? El nuevo recurso humano tiene que estar orientado con estas nuevas tecnologías para saberlas manejar y de alguna forma podríamos usar esta palabra dominar y no que las tecnologías nos terminen dominando a nosotros o haciéndonos Exactamente, esclavos, ¿no? exactamente. A ver, es lo que yo siempre digo, comer o ser comido, ¿no? Hay dos maneras, hay dos lugares en donde uno tiene o puede estar. O te quedás afuera o te quedás adentro de todo eso. ¿Cómo te quedás adentro? Dominándolo. ¿Ah? Startups, hoy es muy común que las startups como la nuestra hablen de inteligencia artificial, pero no es lo mismo hoy ponerle chat GPT a un software, porque está bueno, lo liberás y lee la base de datos. Entonces en FeedChat le podés preguntar cuántos empleados tengo. Bueno, te contesta, tenés 7.000 y pico de empleados. Ahora es distinto a vos crear tus modelos de inteligencia artificial para con las emociones. Por ejemplo, nosotros estamos viendo las emociones de la gente cada vez que fichan la jornada laboral. ¿Ah? Ujú. Con esa información estamos creando un modelo para poder determinar quiénes se van a ir de la empresa en el corto o mediano plazo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque estamos revisando los que se están yendo, qué actitudes tuvieron en el último tiempo y le estamos enseñando a la inteligencia artificial a ver eso y le estamos mostrando quiénes se están yendo de la compañía. Ujú. Entonces, con toda esa información, el modelo está aprendiendo a que, por ejemplo, Carolina se va de la empresa en, no sé, septiembre. Hay chances de que Carolina se vaya de la empresa en septiembre. Entonces, ese modelo nos va a permitir ahorrarles un montón de plata a las empresas. Hoy las empresas pagan entre 1,5 y 2,0 salarios anuales por cada empleado que se les va. ¿Ah? Eso quiere decir que hay que pagarle, indemnizarlo, pagarle, terminar de liquidarle Sí. todo, contratar un empleado nuevo, enseñarle y un montón de gastos que hay en el medio, educarlo, esperar la curva de aprendizaje, etcétera, que generan que salga carísimo. ¿Ah? Porque hay otro problema, si bien el problema del futuro puede ser el desempleo, el problema actual es la rotación de personal. Sí. Las empresas están teniendo una rotación
gigante. Yo vivo en México. En México hay lugares, fábricas, cadenas gastronómicas, etcétera, con 120% de rotación anual. Una locura. Entonces, este tipo de soluciones hoy una inteligencia artificial nos ayudaría a ahorrarles miles o millones de dólares. Básicamente para retener talento, es decir, para que la empresa busque herramientas para poder retener a esta persona si la encuentra valiosa, digamos. Exactamente, o sea, yo voy a alertar, tal persona se te puede ir en tal mes. Ahora, lo que haga, y te puedo dar el motivo, por el salario, por que no tiene un plan de beneficios acorde a su puesto, porque tiene pocos días de vacaciones. Ahora, lo que pasa después lo definís armando un buen plan de beneficios, un buen plan de compensación, salarios, etcétera, un buen paquete vacacional, un montón de cosas, mejorar la cultura. A ver, hay gente que le importa poco, a los programadores. Es raro que el programador vaya por sueldo, el programador va por desafío. Le tiene que gustar mucho lo que va a hacer, si no, no va. Y si en una empresa va a ganar $1.000 menos y en la otra más, no le importa. Quiere ir, divertirse, y que se genere amistad y que se genere buena cultura es otro tema que arraiga al equipo también. ¿Ya? Yo me voy a ir a otro lugar a ganar $1.000 más cuando acá me siento cómodo y esta es mi familia, más o menos así. Entonces, son muchas cosas las que entran en este plan de retención de talento, pero lo primero que hay es identificarlo, ¿no? Saber quién se va a ir y cuáles son los motivos. Si todos se nos quieren ir por el salario, y bueno, estamos teniendo un problema con el salario. Así que bueno, estamos trabajando fuerte en eso y hay varias startups haciendo algo similar o parecido. Bueno, Lucas, muchísimas gracias por tu visión sobre qué es lo que se viene en el trabajo y cuáles son los desafíos que tiene hoy presentes la industria, cómo retener talento y cómo también aprovechar a estas nuevas generaciones para que se queden en las empresas. Bueno, muchas gracias a vos. Este encuentro del ciclo Pilares es organizado por Diario Los Andes y tiene como main sponsor a Bodega Trapiche. Además acompañan Punto a Punto, la Universidad Nacional de Cuyo, la Asociación de Ejecutivos de Mendoza, Fundación Pro Mendoza y Radio Mitre. Hemos llegado al final de un nuevo encuentro de Ciclo Pilares para el Desarrollo Sustentable de la región. Les agradecemos a todos ustedes por habernos visto y los invitamos a ver cada uno de los paneles en Diario Los Andes, pero también en todas las plataformas digitales del medio. Les agradecemos sobre todo a todas las organizaciones que hicieron posible que este ciclo tuviera lugar. Este encuentro del ciclo Pilares es organizado por Diario Los Andes y tiene como main sponsor a Bodega Trapiche. Además acompañan Punto a Punto, la Universidad Nacional de Cuyo, la Asociación de Ejecutivos de Mendoza, Fundación Pro Mendoza y Radio Mitre.